Ahora sí, amado hermano, póngase de pie en esta mañana porque ha llegado la hora de la verdad. Ha llegado la hora en que vamos a leer de la palabra para que aprendamos, ¿verdad? En esta mañana. Y abra su Biblia en el libro de Éxodo. Una vez ahí en Éxodo, se me va al capítulo 12. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán unos según el número de las personas, conforme. Al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad. Y cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Orando, iglesia. Amante Padre, le damos gracias en esta hermosa mañana. Una vez más estamos delante de usted, Señor, para invocar ese santísimo nombre que es sobre todo nombre. Ahora, Señor, le suplicamos que sea usted el que hable en esta hermosa mañana y no el hombre. Sea su Espíritu Santo, Señor, el que imparta esta hermosa palabra, esta hermosa enseñanza, que quede claro en cada mente y en cada corazón. Espíritu Santo de Dios, se lo suplicamos. Señor, háblenos en esta hermosa mañana. Amén y amén. Ahora sí, póngase cómodo y que sea Dios con nosotros. La cena del Señor. Primeramente vamos a hablar de su origen. ¿Dónde se originó? ¿Dónde comenzó? ¿Y cómo comenzó? Ya lo leímos. Amén. ¿Dónde comenzó? En Egipto.
donde el pueblo era esclavo. Y ahí el Señor da órdenes específicas cómo comer el cordero. Dice que no tenían que comerlo cocido en agua ni en otra forma, sino solamente asado el cordero. Dio recomendaciones específicas. Dice en el 5, el animal será sin defecto. No tenía que tener, estar sin una oreja, estar cojo o estar con una herida, ni estar tan flaco. Tenía que ser perfecto el cordero que el Señor estaba señalando para esa noche especial en que el pueblo iba a salir al día siguiente de Egipto. Amén. Esa noche prepararon el cordero, prepararon la primera cena de la Pascua que Dios mismo estaba ordenando con el motivo de la salida del pueblo de la esclavitud. Dijo, con hierbas amargas lo comerán, y lo comerán, dijo, ya preparados con el bordón y con sus cinto forjado, listos para salir de la tierra de Egipto. Amén. Entonces, ahí en el comienzo dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Es cuando le empieza a dar las instrucciones Jehová Dios a Moisés, como él quería, amados hermanos, que se hiciera esto. Ahora, ¿por qué razón estaría haciendo Dios esto? Sería una fiesta de alegría con motivo de dejar aquella nación. Sería una fiesta de alegría con el motivo de que ellos iban a ser libres. Más bien, hay algo aquí profético, hay algo que se está profetizando de que se iba a hacer más enseguida, porque todo tiene su significado. El cordero tiene su significado, la forma en que se va a comer tiene su significado, y la sangre de aquel cordero que se iba a extraer esa noche se tenía que tener una función especial, específica, que el mismo Dios estaba ordenando que se hiciera. Todo ello tiene su significado. Amén. El Señor Dios Todopoderoso le dijo a Moisés y a Aarón que esa sangre tenía que ser pintada en los postes de la puerta de la entrada de la casa, porque allí no entraría el espíritu de muerte que él iba a mandar a aquella nación. Amén. Entonces, ese es el origen de la Pascua. Si usted lee el epígrafe, el encabezado, ahí dice la Pascua, ¿no es cierto? Entonces, esos son sus orígenes. Allí comienza en la tierra de Egipto, pero dando a conocer una profecía más que todo, no como una señal de alegría, de algarabía, de fiesta porque iban a salir, sino una profecía como Dios estaba dándole la libertad al pueblo de la esclavitud. Él dijo que lo hicieran siempre. Lo leímos en la última parte, versículo 14, dice, este día os será en memoria. Escuche bien. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Amén. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Un estatuto que el Señor ordenó. Él dijo que siempre se hiciera. Amén. Él ordenó hacerlo siempre al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel hasta el día de hoy lo sigue haciendo. A mucha gente de este pueblo hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Pero los que ya son cristianos, los que reconocieron a Jesús como el Cordero, ya no lo hacen. Lo hacen de la forma en que nosotros lo hacemos. Amén. Y ese es el motivo. Vamos a entrar en explicación por qué hacemos esto que está aquí el día de hoy. Pero estamos comenzando sus orígenes. ¿Cómo se dio? ¿Cómo comenzó? ¿Por qué? ¿Está quedando claro, hermanos?
Vuelvo y digo, porque había un sentido profético, algo que el Señor Dios Todopoderoso estaba profetizando que sería en un futuro: la libertad del mundo del pecado, la libertad en que el mundo la libertad que Dios estaría otorgando al mundo de la esclavitud del pecado. Recuerde usted, amado hermano, que Egipto simboliza al mundo y a Faraón simboliza a Satanás. Entonces era algo como en relieve que se estaba dando en aquella ocasión, que se estaría dando en un futuro a nivel mundial. ¿Me estoy explicando? Entonces esto se cumple cuando viene el Señor Jesucristo. Y vamos a entrar en explicación, y vamos a ir a Lucas capítulo 22. Aleluya. Ahí en el capítulo 22 usted se va a ir al 7. Y luego dice: institución de la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura. Es lo que el Señor estipuló en Egipto. Ahí está. Que Él dijo: de generación en generación lo harán. Y aquí está. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Se acuerda? El cordero que acabamos de leer en Éxodo dice: sin defecto, asado lo comerán. Esta era la cena que ellos venían llevando a cabo año con año, la Pascua, año con año. Y cuando Jesús nace, y ya en la vida estaba cumpliendo su ministerio, y él estaba consciente de que su hora había llegado, tenía que pasar la Pascua en esos días. Y dice la palabra de Dios: llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Amén. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. El cordero asado y el pan sin levadura. Amén. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, siguiendo el mandamiento que Jehová Dios había dado en Egipto. Ahí cuando leímos en Éxodo, cuando ellos iban a salir de la esclavitud en aquel tiempo. Pero ya aquí habían pasado unos 1500 años, no puedo decirle una fecha exacta porque no me he dado el tiempo a hacer números, pero lo cierto es que había pasado mucho tiempo ya. Amén. Cuando Jesús nace y cuando Jesús cumple su ministerio y él quiere comer la Pascua antes de él padecer. Y mire lo que sigue diciendo en el 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: mire, hermano, ahí está: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor sabía que su hora había llegado. El Señor sabía, amado hermano, que se tenía que cumplir
el propósito por el cual Él había venido a la tierra. Él sabía que Él iba a padecer. Él sabía que Él iba a ser azotado, crucificado, y usted ya sabe. Pero ¿qué persona quiere comer, amado hermano, cuando sabe que va a morir? Le dicen a usted, usted está condenado a morir el día de mañana o al tercer día, yo no sé. Pero usted ya no quiere comer, dice usted, total, yo voy a morir. ¿Qué más da que coma o que no coma? Pero el Señor dice aquí, cuánto he deseado. Ha sido mi anhelo comer la última cena con ustedes, participar, compartir la última cena con ustedes. Porque aquí hay algo muy especial. Hay algo que es como la añadidura de una cadena con la otra. O es algo, el cambio de una cosa y comenzar otra. Terminar una dispensación y comenzar otra dispensación. Terminar la dispensación de la ley y comenzar la dispensación de la gracia. Algo muy importante ha ocurrido en ese aposento cuando el Señor se reúne con sus discípulos a comer la Pascua, a participar del mandamiento de Jehová Dios, que Él dijo, por generaciones lo haréis. Y Él dijo, aquí algunas cosas van a cambiar, pero el punto principal sigue siendo el mismo. La liberación del mundo entero, la liberación del pecado del mundo. Quitar las cadenas de opresión, las cadenas de la esclavitud. El mundo simboliza, como ya hemos dicho, a Egipto y Faraón, a Satanás. Acuérdense que Faraón no quería dejar libre al pueblo de Israel, no tan fácil. No quería dejar, pero tuvo que sacrificarse un primogénito por cada familia para que esto se llevara a cabo. Tuvo que sacrificarse un cordero y poner la sangre de aquel cordero en los dinteles y en los postes de las casas, para que la muerte no pasara, no entrara y no murieran los primogénitos de los escogidos de Dios, del pueblo de Dios. Y eso simboliza mucho, porque regresando aquí con Jesús, había llegado el momento de Él sufrir. De aquí en adelante ya no habría más cordero asado con hierbas amargas, ya no habría más Pascua, sino que porque el cordero sin defecto había llegado y era Él. Él sería el cordero sacrificado, amado hermano, para quitar las cadenas del pecado del mundo que Satanás nos había esclavizado. Y hoy por hoy nosotros somos libres gracias a Dios y a ese sacrificio que el Maestro vino a hacer por nosotros. Y estando en ese aposento sucedieron muchas cosas. La abolición del viejo pacto y la renovación del nuevo pacto. Ya no habría más que sacrificar un cordero cada año, comer la Pascua con panes sin levadura cada año. Ya no había más que hacer fiestas, solamente remembranza, solamente acordarnos y darle gracias como lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces, dice el Señor, ¿cuántas veces? O quiere decir, me quedé aquí al entrar en la ciudad, en el 15, perdón, me equivoqué, pero en el 15 dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más. Ahí está, no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. ¿Usted sabe cuál es eso? Hasta que se cumpla el reino de Dios. ¿Usted sabe qué es eso, amado hermano? Exactamente. ¿Quién dijo eso? Ahí va a ser las cenas. Hasta que se cumpla. Ahí va a comer Él otra vez con nosotros.
Ahí va a comer Él otra vez con nosotros, se va a sentar y va a comer en las bodas del Cordero. Eso es lo que está diciendo ahí, hermano. Mire, dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Aleluya. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Vamos a comer con el Cordero cuando Él venga, amado hermano. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo. Acuérdense, ya no era el cordero asado que comieron en Egipto, ni que celebraban todos los años los judíos. Ahora aquí Él cambia esto y dice, parte el pan y dice: este es mi cuerpo. Amén. Mire qué bonito. Dice Él: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cuando el pan es partido, recuérdese que Él dice en San Juan, no recuerdo el capítulo, pero dice: yo soy el pan. Y aquí dice, y levanta el pan, y aquí dice: este es mi cuerpo. Y lo parte, que por vosotros es partido. El cuerpo de Jesús fue partido en la cruz del Calvario, amado hermano, por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. ¿Se da cuenta por qué nosotros nos reunimos y le damos la alabanza y la honra a Él? ¿Se da cuenta por qué nosotros estamos agradecidos con Él? Porque Él agarró el pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo, así será partido mi cuerpo, así será despedazado mi cuerpo, comedlo. Y ahora nosotros simbólicamente comemos de la palabra, nos sustentamos con la palabra, nos sustentamos con lo que Él dejó escrito, nos fortalecemos con lo que Él nos ha prometido, porque Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, cuando venimos y lo reconocemos, estamos comiendo del pan de Él, estamos comiendo de Él. No como en otras religiones, dicen que simbólicamente, pero ellos comen la hostia, toman el vino, pero es la transustanciación, que ellos dicen que es el mismo Jesús, es el sacrificio otra vez. Jesús solamente hizo un sacrificio. No hay más sacrificio, uno solo. Por eso ya no hay más matanza de cordero, por eso ya no hay más sacrificios, ya no hay cordero con hierbas amargas, porque solamente fue un sacrificio. Y déjeme decirle, Dios es un Dios de orden, y los judíos hasta el día de hoy, ellos celebraron todavía, pero no tienen un templo. Dios les quitó el templo. Llegaron los musulmanes y pusieron una mezquita allí, porque Dios no quiere más sacrificio. No hay templo donde ellos puedan sacrificar. Amén. Él ya no quiere más sacrificio. Él fue el sacrificio. Él fue el cordero perfecto. Por eso en Éxodo leímos que le dijo a Moisés: buscarás un cordero sin defecto, sin mancha, sin herida, sin que le falte una oreja, sin que le falte una pata. Un cordero perfecto. Y el cordero perfecto fue Jesús. Él no pecó. Él nunca cayó en la tentación. Él fue perfecto. Por eso en aquella ocasión en Egipto era simbólico pedirle a Moisés que buscara un cordero perfecto, porque Jesús es el cordero perfecto. Él no ha fallado y nunca va a fallar. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y mire, fue tan grande, hermanos, porque nos libertó del pecado, quebrantó las cadenas. Así como Dios Todopoderoso dejó ir libre al pueblo de Israel en aquella ocasión, así también el día de hoy somos libres. El diablo no tiene poder sobre usted ni sobre mí, a menos que usted le abra la puerta al enemigo y le diga: ven, entra conmigo. Él va a entrar muy gozoso y lo va a hacer pedazos, hermano. No se lo aconsejo.
Entonces, fuera de ahí, el enemigo no tiene jurisdicción. ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido marcado con la sangre del Cordero. Acuérdese que este es el templo y morada. Esta es la casa. Esta es la casa. Y los postes de la casa están marcados con sangre, con la sangre del Cordero. Y ahí no entra el espíritu de muerte. Ahí no entra el espíritu de enfermedad. Ahí no entra el enemigo. Ahí no hay destrucción, porque usted y yo estamos marcados con la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo tiene poder. Clame la sangre de Cristo cuando usted esté en problemas. Clame la sangre de Cristo cuando usted quiera retar al enemigo, cuando usted se enfrente al enemigo. Clame la sangre de Cristo, porque la sangre del Cordero Inmaculado tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Déselo más fuerte, déselo más fuerte. Es para Él. Él se lo merece. Aleluya. Aleluya. Y ahí, en ese aposento, se llevó a cabo la cena. Y Jesús cumplió con el mandamiento. Y ahí hizo la transición del pacto antiguo de la ley y el pacto de la gracia. Ya no más sacrificios, ya no más cordero asado. Él es el cordero. Cuando usted quiera, coma del cordero que fue inmaculado, aceptándole en su corazón, haciendo lo que Él quiere que hagamos, haciendo su voluntad. Es cuando nosotros estamos comiendo del cordero. Amén. Bien, eso es en cuanto a cómo Jesús llevó a cabo la cena. Pero también tenemos otras lecturas, cómo participar de la cena del Señor. Amén. Cómo podemos estar delante de la presencia de Dios para hacerlo. El Señor nos lo muestra en, si usted quiere ir a 1 Corintios capítulo 11. Y ahí vamos a leer el 17, versículo 17. Primera de Corintios 11, 17 dice: pero el anunciaros esto que sigue no es alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Bien, expliquemos esto. Esta es una carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia en Corinto, porque no estaban celebrando la cena del Señor en orden. Hacían unas fiestas, unas grandes comilonas, asaban el cordero y no comían en sus casas. Y decían: no, pues ahora hay cena en la iglesia, allá vamos a ir a llenar la panza. Y dice que hacían unas grandes comilonas, unos comían hasta saciarse y otros, la copita que nosotros tomamos de jugo, ellos tomaban unos garrafones hasta quedarse embriagados. Era vino lo que tomaban. Amén. Era un desorden. Por eso el apóstol Pablo les escribe y luego los visita y los exhorta y les llama la atención y les dice: esto no es hacer la cena del Señor. Por eso allí en el encabezado dice: abusos en la cena del Señor. Amén. Entonces el apóstol los llama
a la cordura y les da, amados hermanos, reglas cómo hacer la cena del Señor. Porque mire lo que dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Estoy en el 11:20. Porque el comer, cada uno se adelanta, dice, a tomar su propia cena. Escuché, era un alboroto, dice, que corrían y agarraban del cordero que estaba asado ahí a usanza de la ley de Moisés. Lo hacían ellos todavía, la Pascua. Y cuando celebraban esa Pascua, hacían el cordero asado. Pero entonces dice que no cenaban en sus casas, ya no comían, porque ya sabían que había fiesta en la iglesia, había cordero, había becerro asado, y se iban para allá. Y unos, dice la Biblia, que se embriagaban, porque el comer, cada uno se adelanta, dice el 21, a tomar su propia cena. Amén. Y luego dice: y uno tiene hambre y otro se embriaga. Otros iban a emborracharse. Era un desorden. Amén. Entonces el apóstol les dice: eso no es la cena del Señor. Están muy equivocados. Así no es. Y dice en el último versículo: ¿qué os diré? ¿Que os alabaré? En esto no os alabo. O quiso decirles: no apruebo lo que están haciendo. Está desaprobado. No es correcta la manera en que ustedes están celebrando la cena del Señor. Y aquí viene, seguimos leyendo en el 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Eso es lo que tenemos que hacer, amada iglesia. Pero no una copota de vino, amén, sino algo simbólico, recordando, tan solo para recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, tan solo para recordar que estamos esperando su venida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Estábamos en el 25, voy a volver a leer el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Amén. Ahora, para algunos que no sabían qué es esto, ¿está quedando claro, amados hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, seguimos en el 27. Siempre el apóstol Pablo reprendiendo a esta iglesia. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué entendemos con eso? Usted es casado. Vamos a un ejemplo. Yo no estoy señalando a nadie. Es un ejemplo que voy a dar. Usted es casado, pero fue por ahí anoche y se acostó con alguien que no es su esposa, y hoy viene a tomar la cena del Señor. Hello. De eso está hablando la palabra de Dios. Amén. Porque aquí juicio
comemos, dice la palabra. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿qué dice? Pero cuando dice indignamente, quiere decir que primero arregle las cosas con el Señor, póngase a cuentas con el Señor y después participe. Porque usted está aceptando la muerte del Señor Jesucristo como su Salvador. Está aceptando que Él fue crucificado por sus pecados. Usted está consciente de la muerte del Señor Jesús cuando usted viene y participa. Entonces usted está diciendo: yo sé que Jesús murió por mí, pero si no le obedecemos, estamos comiendo juicio. Amén. O sea, que no va a haber excusa total en aquel día. No sé si me doy a entender. No va a haber excusa ninguna, porque le va a decir el Señor: pero si tú comías la cena aceptando que yo morí en la cruz del Calvario por tus pecados, ¿y qué pasó? Tú tomabas la copa aceptando de mi sangre, que mi sangre fue la que redimió tus pecados, y luego te ibas al baile, luego te ibas a yo no sé a dónde. ¿Qué pasó? Ya no hay excusa. En aquel día no va a haber excusa. Por eso el Señor dice: juicio comes. Usted se está echando el juicio encima ya. Usted se está condenando ya. Ya el Señor no va a tener nada que decir en aquel día. Ya no va a haber juicio, porque usted ya está comiendo juicio. ¿Me doy a entender? O si tiene alguna duda, hermano. Entonces dice la palabra de Dios: por tanto, el 28, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Examínese, júzguese, autoexamínese y diga: ¿cómo ando yo delante del Señor? No, pues anoche peleé con mi esposa. Ay, Señor, voy a ir a doblar mis rodillas, voy a ayunar, voy a pedir arreglar las cosas con mi esposa. Le voy a dar un abrazo y un beso y le voy a decir que me perdone. Y Señor, las cosas están arregladas, porque yo me arrepiento de lo que hice ya. Ahora sí puedo ir a participar de la cena, Señor. ¿Me estoy dando a entender? Anoche o estaba viendo algo impropio en el teléfono, no sé, cualquier cosa que falta que nosotros cometamos. No podemos venir y participar de esto. Esto es santo, esto es sagrado. ¿Me doy a entender? Gloria a Dios, aleluya. Entonces mire: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma. Y una vez que te hayas probado, ahí hay una coma. Y una vez que se haya autoexaminado y usted sabe cómo anda, entonces dice la palabra de Dios: y coma así del pan y beba de la copa. Y dice el 29: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. ¿Está quedando claro? Indignamente, ¿qué quiere decir? Ya lo explicamos. Por eso el pastor no sabe cómo anda usted. Los diáconos no saben cómo anda usted. Los líderes no saben cómo anda usted. El único que sabe cómo anda usted es Dios y usted. Por eso la palabra de Dios dice: autoexamínese cada uno y después venga y participe. Una vez que usted diga: no, pues según lo que dice la palabra de Dios, yo fallé, yo he fallado. Porque, hermanos, de pecar todos pecamos, todos fallamos. No somos perfectos, todos fallamos. Pero dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, y ese abogado es Jesús de Nazaret. Gloria a Dios por eso. Abogado tenemos. Vamos y le explicamos al abogado: mire, señor abogado, yo sé que la ley viene contra mí y yo quiero que usted me ayude. Así que esto y este es mi problema. ¿Cómo me puede ayudar? Así tenemos que ir delante de la presencia de Jesús y decirle: usted es mi abogado, Señor Jesús, delante del Padre. Yo quiero que usted me ayude porque usted sabe que yo le he fallado. Entonces venimos y participamos.
Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hablando espiritualmente. Si pues no nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas si siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es mejor que el Señor Jesús de una vez nos ponga nuestra disciplina. Es mejor que el Señor Jesús de una vez, el Señor Dios Todopoderoso, nos juzgue de una vez. Venimos delante de Él y que Él otorgue el castigo que nos merecemos, que ser juzgados con el mundo en el infierno. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios allí. ¿Entendemos? Dice la palabra de Dios una vez más. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hablando espiritualmente. Si pues no nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si usted no viene y dice, si no nos examinásemos nosotros mismos, el Señor no nos va a juzgar inmediatamente, sino que nos va a juzgar con los impíos y con el mundo allá en el infierno. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. ¿La entendemos? Mire lo que dice otra vez para que la entendamos. Si pues no nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, si siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que mire, mi abuela decía, es más, para que no te vaya peor, ven aquí. No corras, no huyas, porque si yo te alcanzo te va a ir, pero peor. Y ya sabía yo, y ahí, bueno, no, pues abuelita, perdóneme. Ring, 2 barejonazos y ya, tranquilo. Ya nomás me retorcía poquito yo, pero sí, hermano, si yo ponía distancia de por medio, eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Más vale que reconozcamos nuestros pecados y vengamos delante de la presencia de Él, autoexaminándonos y reconociendo nuestras faltas para que no seamos condenados en el mundo. Ahora sí entendemos. Bien, así que hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros, así como estamos todos aquí reuniditos. Amén. Unos a otros, dice la palabra, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Se da cuenta cómo primero les escribe una carta el apóstol y después dice, quiero ver si todavía no se han metido en cintura cuando yo llegue? Ya van a ver cómo les va a ir. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí está la institución de la cena del Señor. Sus orígenes. ¿Dónde fueron sus orígenes? En Egipto, claro. Allí comenzó la cena del Señor, pero ahí se llamaba Pascua. Y el Señor Jesús vino e hizo el cambio de la ley a la gracia. Y Él fue el Cordero Inmaculado. Y aquí el apóstol Pablo nos dice cómo tomarla. No hay que tomarla indignamente, porque juicio comemos, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, así, a grandes rasgos, hermano, esto es lo que se entiende por la cena del Señor. Nosotros lo hacemos. ¿Para qué lo hacemos nosotros? Para recordar la muerte, es reconocer que Él murió por nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios que si lo comemos indignamente, juicio comemos. Porque si usted pecó y viene y participa de aquello, está usted diciendo que no le importa. Sí, yo sé que Jesús murió por mí, pero está bien, no hay problema, ¿verdad? ¿Sí o no? No hay problema, y como quiera yo voy a participar, para que el pastor mire que yo participo, para que el hermano José Ortega mire que yo participo, ¿verdad? Entonces, no, así no hay que participar.
hay que participar, autojuzgarnos primeramente nosotros. Hay que juzgarnos y decir: ¿cómo ando yo delante de la presencia del Señor? Anoche pequé, no puedo tomar la cena. Primero tengo que arreglarme con el Maestro. Amén. Entonces, amados hermanos, esto es la cena del Señor. Que el Señor me lo bendiga grandemente en esta hermosa mañana.